Hola a todos. Arrancamos de una vez con este análisis. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en una fecha que, la verdad, en el mundo moderno solemos dar por sentada, el origen real del 1 de mayo y, ojo a esto, cómo se relaciona con la protección de nuestro esfuerzo actual. Esto no es solo una clase de historia aburrida, ¿eh? Es un viaje súper interesante desde los rincones más oscuros y brutales de la era industrial hasta llegar a una reflexión fundamental sobre cómo cuidamos nuestro trabajo hoy en día. Es increíble ver cómo el pasado moldea directamente nuestro presente, así que, acompáñenme, vamos a descubrir la verdadera historia. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Por qué el 1 de mayo no es un simple feriado más? Seamos honestos. A menudo, cuando vemos esta fecha en el calendario, la mente salta inmediatamente a la idea de un merecido descanso, una comida en familia o simplemente la alegría de no ir a la oficina, ¿verdad? Pero los datos históricos nos muestran que el origen de esta conmemoración está a años luz de ser una fiesta. Detrás de este día libre hay una historia durísima, una realidad forjada con muchísimo sacrificio y una verdad histórica con un impacto inmenso. Y bueno, para entender el peso real de esta fecha, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Entramos a la primera parte. Trabajo sin límites. La dura realidad del siglo XIX. Imagínense que nos trasladamos a la ciudad de Chicago, justo en el año 1886. El mundo estaba en pleno auge de la Revolución Industrial, una época donde básicamente había una ausencia absoluta de lo que hoy conocemos como derechos laborales. Cero regulación del esfuerzo humano, nada de equilibrio entre la vida personal y laboral y, por supuesto, cero redes de seguridad. Y aquí llegamos al centro de la tragedia. Fíjense bien en este número, 18. No es un número cualquiera. Los registros detallan que en aquel entonces las personas eran sometidas a jornadas laborales verdaderamente agotadoras. Hablamos de 12, 14 y hasta 18 horas diarias. Pónganse a pensar en lo que significa trabajar 18 horas en un solo día, metidos en una fábrica ruidosa, súper peligrosa y sin ventilación para luego dormir apenas un par de horas y volver a empezar. Era una maquinaria implacable que literalmente consumía vidas enteras. Y ojo, porque no se trataba solo de trabajar horas interminables, que ya de por sí es terrible. Hablamos de un escenario sin ningún tipo de protección. 0 días de descanso dominical, y ni hablar de garantías legales si sufrías un accidente. Además, hay un punto verdaderamente desgarrador documentado en la historia. El trabajo infantil era algo súper frecuente. Hombres, mujeres y, tristemente, niños por igual, vivían única y exclusivamente para trabajar, empujados hasta el límite absoluto de la resistencia física y mental. Básicamente, el tiempo libre no existía. Existía únicamente la supervivencia pura y dura. Pasamos a la sección 2. La consigna de 8 horas, el reclamo por una vida básica. Como se podrán imaginar, esta situación tan insostenible iba a quebrar en algún momento. Llegó el punto en que la fuerza laboral decidió organizarse y decir basta. Y la verdad es que no exigían lujos ni privilegios desmedidos, para nada. Su demanda era un reclamo por una vida humana básica. Querían ponerle un freno al desgaste extremo que los estaba aniquilando. Y todo este reclamo se resumió en una frase que a mí me parece brillante. 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 para vivir. Una ecuación simple y muy directa, ¿no? Esta consigna se convirtió en su grito de guerra, el motor que impulsó las primeras grandes organizaciones y protestas obreras en el mundo. La lógica era irrefutable: dividir el día en 3 partes iguales para devolverle un poco de dignidad al ser humano. Para su época, créanme, fue una demanda absolutamente revolucionaria. Esto nos lleva a la tercera parte: los mártires de Chicago. Una escalada trágica. Lamentablemente, este reclamo tan justo no fue recibido con diálogo ni mucho menos. La tensión acumulada por años y años de explotación extrema llevó a eventos profundamente dolorosos. El 1 de mayo de 1886, más de 300,000 trabajadores paralizaron Estados Unidos en una huelga masiva. Un número impresionante. Chicago se convirtió en el epicentro absoluto de esta protesta, demostrando un nivel de organización histórico. Pero 3 días después, el 4 de mayo, durante una manifestación en la plaza Haymarket, la tensión simplemente estalló. Se arrojó una bomba, hubo disparos, una fuerte represión y, en fin, un caos total que cambiaría la historia laboral para siempre. Ahora, para entender cómo llegamos luego a la Declaración Mundial de 1889, tenemos que mirar las secuelas inmediatas de aquel día.
La respuesta institucional tras el incidente de Haymarket fue severa, muy desproporcionada. Hubo arrestos masivos entre los líderes obreros, y luego se llevaron a cabo juicios que, históricamente se sabe, carecieron de pruebas claras que vincularan directamente a los acusados con el atentado de la bomba. Todo esto resultó, trágicamente, en sentencias de muerte y condenas larguísimas. Fueron estos hombres, ejecutados por liderar la causa de las 8 horas, quienes pasaron a la historia como los famosos mártires de Chicago. Vamos a la sección 4. De conquista a legado. El mundo recuerda. Afortunadamente, el enorme sacrificio de estos trabajadores en Chicago no ocurrió en vano. Esta indignación despertó una ola de solidaridad global inmensa que provocó un cambio ya irreversible. Y aquí llegamos a la definición exacta de lo que realmente conmemoramos. En 1889 se estableció a nivel mundial el Día Internacional del Trabajador. El objetivo central era conmemorar aquella lucha de Haymarket y reconocer de una vez por todas que el hecho de que hoy disfrutemos de jornadas limitadas y descansos los fines de semana, no es una casualidad ni un regalo caído del cielo. Es una conquista histórica, una victoria lograda a través de una resistencia verdaderamente monumental. Lo que nos lleva a la sección 5, proteger el esfuerzo actual, el giro profesional moderno. Bueno, ya entendemos el pasado. Pero seamos sinceros, el panorama actual ha cambiado muchísimo y los riesgos también. Por un lado, tenemos la amenaza histórica del siglo XIX, ese peligro inminente de trabajar en exceso, el riesgo de que la maquinaria industrial te consumiera hasta el agotamiento total por la falta de límites. Ese era el problema de antes. Pero hoy nos enfrentamos a una amenaza moderna que es casi la cara opuesta de esa moneda, el peligro de no poder trabajar en absoluto. Imaginen esto, ¿qué pasa cuando una enfermedad, un accidente o un imprevisto nos arrebata de un día para otro nuestra propia capacidad de generar ingresos? Si nos ponemos a desglosar estos riesgos modernos, nos damos cuenta rapidísimo de la fragilidad de nuestra estructura actual. Hoy gozamos de la jornada de 8 horas, claro que sí, pero nos seguimos enfrentando a accidentes imprevistos, a enfermedades repentinas y a una incertidumbre económica constante. El trabajo, además de darnos dignidad, es el gran pilar que sostiene todo lo que construimos a lo largo de los años. Y piénsenlo un momento. Si ese pilar está desprotegido frente a las eventualidades incontrolables de la vida, toda esa estructura financiera que armamos queda en una posición de vulnerabilidad total. Es literalmente como construir una casa sin cimientos sólidos. Entonces, el punto crucial, el gran mensaje con el que me gustaría que se quedaran hoy es este. El trabajo dio derechos, pero la previsión los protege. El inmenso esfuerzo histórico de aquel 1 de mayo nos otorgó la dignidad de un horario humano y de unas condiciones más justas. Pero mantener la estabilidad de nuestra vida frente a los imprevistos del mundo actual requiere previsión. Requiere seguros y requiere sobre todo una acción proactiva de nuestra parte. Ya hemos conquistado el derecho a vivir más allá del trabajo, así que la pregunta que les dejo ahora sobre la mesa es: ¿estamos tomando las medidas necesarias para proteger esa vida que tanto nos costó construir? Es una perspectiva súper necesaria para valorar y cuidar nuestro propio esfuerzo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima.